Hola chicos, hoy les preparé un nuevo video para repasar lo aprendido de estas últimas 2 semanas. Trabajamos con los sustantivos propios y tenían una información para recordar que dice así: los nombres de personas, apodos y lugares son sustantivos propios y siempre se escriben con mayúscula. Ustedes tenían que buscar una hoja, hacer un dibujo y firmarlo con su nombre y apellido o su nombre, ¿sí? Tenían las instrucciones acá para hacer el dibujo y como vemos en los trabajitos de ustedes, acá tenemos el dibujo de Laureano, de Benicio, de Luz, ¿sí? De Martina, todo lo que ustedes me fueron pasando, Aiken, Victoria, Bautista, lo que ustedes me fueron pasando de sus tareas, ¿sí? Luego dice, trabajamos con el calendario. Todos los pueblos imaginaron la manera de señalar cómo acontecían los hechos valiosos, importantes para la comunidad. Por ejemplo, los cambios de las estaciones que marcan el tiempo de las plantaciones, las cosechas. Ahora en todo el mundo se usan calendarios para saber los días y los años, anotar la fecha de cumpleaños y días festivos, los carnaval o Año Nuevo, ¿sí? Acá tenían un calendario, o sea, del mes de abril y ustedes tenían que marcar, ¿sí? La fecha, escribirla en el cuaderno, el día, el mes y el año, ¿sí? Y luego tenían unas preguntitas y ustedes deberían marcar, por ejemplo, el 20 de abril decía que era el cumpleaños de José y ustedes tenían que marcarlo en ese calendario que tenían recién en pantalla. Acá vemos algunos trabajitos de ustedes. Luego seguimos con las instrucciones, ¿sí? Decíamos que los instructivos son una serie de pasos para hacer algo. Y a Marcial Soluto se le ocurrió también hacer un texto instructivo titulado Para bajar a un pozo de estrellas. Acá tenemos los elementos necesarios, un espejo, un sitio descubierto, puede ser una azotea, una noche oscura y estrellada, y luego tenían los pasos para poder bajar a ese pozo de estrellas. Luego de la lectura, ustedes tenían que decir cuáles son los elementos necesarios. Acá lo podemos ver en esta foto de ustedes. Y notaron que los pasos están enumerados. ¿Saben por qué? Y bueno, acá todos me respondieron que eran para poder hacer bien la tarea. Y acá están sus fotitos. En matemática, pensar con el dinero, tenían esa primera actividad. Continuamos trabajando con los billetes y monedas. Y como primera actividad, ustedes tenían que representar de diferentes maneras las cantidades que se le iba pidiendo. Por ejemplo, en este caso, acá Roque, miren, 1250 y lo representó con dos billetes de 500, uno de 200 y uno de 50, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso, Benjamín, que representó para 3675 con tres billetes de 1000, uno de 500, más uno de 100, más uno de 50, más uno de 20 y uno de 5, por ejemplo, ¿sí? Luego trabajamos con los dados. Dice, el juego es así, se tiran dos dados. Uno va a representar los dieces y el otro va a representar los uno. Cada jugador o jugadora deberá decir cuál de los dados en cada tirada representa los dieces y cuál representan los unos, para obtener el mayor puntaje posible. Por ejemplo, en esta imagen que se ve, tenemos un dado con el 5 y el otro con el 2, ¿sí? Formamos el número mayor, sería el 52. Acá ustedes fueron jugando con los dados.
Por ejemplo, acá, miren, estuvo jugando la abuela y Benicio. Y acá fueron escribiendo quién fue el ganador. Acá tenemos también otra imagen de Juanita. Acá también Roque jugó con Gaspar, con su hermano. ¿Sí? Luego tenían de compras en esa actividad. Dice, la mamá de Florencia tiene que comprar varias de las prendas que aparecen en esta foto. ¿Sí? Tenemos acá un buzo 9.90, un jean, vale 1.150, un par de medias 110 o dos pares por 200, zapatillas y remera. Ustedes iban a comprar, ¿sí? Acá tenemos, si compran una remera, un buzo y un par de medias, ¿cuánto dinero va a gastar? ¿Sí? O cuánto gastará si compra 2 jeans, en el caso de arriba, ¿no? Ustedes tienen ahí sus tareas. Acá también. Después seguimos con los dados. En este caso, en esta actividad, tienen que jugar con 3 dados. ¿Sí? Y también tenían que ordenar los dados para obtener el mayor puntaje posible. Un dado representa los 100, el otro los 10 y el último los 1. Y dice así, Pedro tiró los 3 dados y sacó un 5, un 4 y un 3. ¿Cómo los acomodó para obtener el mayor puntaje posible? En algunas fotos estaban anteriores, donde ustedes fueron representando cómo estaban organizados esos dados. En ciencias sociales trabajamos con los pueblos indígenas actuales. En la primera actividad era esa tarea del censo, ¿sí? Decíamos que los censos son todo el recuento de personas que viven en Argentina, que se hace este censo cada 10 años, ¿sí? A partir de esta pregunta que dice, ¿alguna persona de este hogar es indígena o descendiente de pueblos indígenas, originarios o aborígenes? ¿Sí? Se obtuvo los siguientes datos. Más de 1 millón de personas respondieron que son indígenas o descendientes de indígenas. Y los pueblos en la actualidad son los mapuches, los com, los tobas, los guaraní, los yaguitas, los collas, los quechuas, huichi, arpes, tehuelches y mocovíes. ¿Sí? A partir de esa pregunta ustedes las respondieron también, bueno, y de todas las que leí, ninguno era descendiente de aborigen. Pero a partir de esas preguntas, entonces, se obtuvo estos datos en ese censo del 2010. También el 1 de mayo recordamos el Día del Trabajador y las Trabajadoras. Y dice, el 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día de las y los Trabajadores. La vida y las condiciones de trabajo no fueron ni son fáciles para muchas personas de la sociedad. En muchos trabajos las jornadas son muy largas, hay poco tiempo para descanso y el esfuerzo físico puede dañar la salud, entre otros. Estos han sido y son motivo de reclamo y organización para mejorar las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo, ¿sí? Acá ustedes tienen que completar una pancarta con qué reclamos podían hacerlo, ¿sí? Esto hacían de forma familiar. Y bueno, acá en casi todos los reclamos estuvieron muy parecidos. Mejoras en la salud, mejora en la higiene y en el salario, ¿sí? Mejor salario, mejores condiciones de trabajo, trabajo digno, ¿sí? Trabajo en blanco también, higiene, igualdad, salario digno. Y todas las pancartas me fueron escribiendo. Uy, se me fue. Continuamos con los pueblos originarios del Chaco, ¿sí? Un día muy, muy complicado. Este fragmento lo vimos el año pasado, si ustedes recuerdan, no sé si lo recuerdan, ¿sí? De este grupo de tobas que llegó de un día muy complicado de pesca, donde no consiguieron pesca, y cuando llegan a su aldea encuentran que todo estaba destrozado, ¿sí?
Acá en esta primera parte ustedes tenían que marcar, ¿sí? El lugar que habitaba en esta aldea, que era en esta región de Chaco. A ver si seguimos. Muy bien. Acá, y luego ustedes ilustraban cómo se imaginaban que ese lugar. Miren qué lindo acá el dibujo. Acá tenemos otra también con la pancarta del Día del Trabajador. Luego tenían también este fragmento de un día muy difícil. La llegada del caserío empeoró los ánimos, choza destruida, mujeres y niños llorando, ancianos con caras largas al piso, entre sollozos. Soinidí contó a Mapic que un grupo de avispones, aprovechando que las mujeres estaban juntando frutos en el bosque, había hecho todo eso destrozo. Para peor, se habían llevado las vainas del garrobo, y la furia teñió de rojo la cara de los hombres. ¿Sí? Mapip miró al cielo, como queriendo saber por qué Cactá estaba tan enojados con ellos. Pero no había tiempo que perder, los avispones no estarían muy lejos. Mapip entendió la decisión de sus hombres, miró a las mujeres y les pidió que fueran a preparar las mudanzas. Ahí no habría pesca por un buen tiempo y debían irse a otro lugar donde hubiera tapires, ñandúes y pecaríes para cazar. ¿Sí? Ustedes ahí tenían estas preguntas y tenían que ilustrar. Miren qué lindos sus dibujos y sus tareas. Sigo un poquito, ustedes después si quieren los pueden ver más detenidamente. En ciencias naturales trabajamos con alimentando animales. Acá tenían esta primera situación donde Paco y Peca tenían que alimentar los animales, ¿sí? Y bueno, ahí surgieron un montón de preguntas, como si todos los animales comen lo mismo, qué comen las aves y los reptiles y los mamíferos, cómo se alimentan los animales que no viven con personas, todos los animales son domésticos, cómo se alimentan los animales que viven en el medio natural. Bueno, ustedes tenían que a partir de esta situación problemática buscar diferentes imágenes y escribir de qué se alimentaban. Miren qué lindas las imágenes que ustedes pusieron. Acá tenemos más. Luego, clasificación de los animales según su alimentación. Ustedes tenían que completar el cuadro con el nombre que ustedes le darían a este animal y cómo se llama científicamente. Por ejemplo, una vaca. Si se come hierbas, ¿cómo se llamará científicamente? ¿Sí? Los que comen carne, ¿cómo se llamarán científicamente y cómo ustedes les pondrían? Acá tenemos unas tareas de ustedes. De visita en el museo, también, cuando Paco se fue a visitar al museo y vio lo primero un tiranosaurio rex, ¿sí? Y bueno, y también empezaron a surgir diferentes preguntas. ¿Cómo saben que este animal comía carne si nadie nunca lo había visto? Bueno, ustedes a partir de estas imágenes de diferentes cráneos de puma o de vaca tenían que mirar, observar sus dentaduras y poder completar, ¿sí? Estas preguntitas de este cuadrito. Luego tenían, ¿sí? Esta información. Los dientes planos actúan moliendo el alimento formado por hierbas o partes de plantas. Este tipo de alimento no se mueve por sí solo y no es necesario sujetarlo, ¿sí? Los animales herbívoros tienen dientes planos. Los dientes afilados permiten cortar y desgarrar y son propios de los animales carnívoros. Ustedes acá tenían sus trabajitos y para finalizar tenían que cómo vamos a comer y unir las extremidades de estos animales. Y para finalizar completábamos la tabla, ¿sí? Con los animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. Creo que a ver si tenía alguna otra imagen acá de ustedes, que también la completaron y tuvieron unos trabajos excelentes. Bueno, ustedes quieren